¿por qué hay juicio? La razón que Dios ha ido transmitiendo por toda la Escritura y la conclusión a la que llega el mismo Dios en la palabra de Dios es porque no hay arrepentimiento en el corazón del hombre, y el hombre y la mujer están rechazando el perdón de Dios. Y de eso quisiera hablaros en esta mañana, el perdón de Dios. ¿Sabéis que esas palabras son crucialmente importantes y determinan tu vida? El perdón de Dios. Nos dice en 2 de Crónicas 7:14, Dios hablando al pueblo de Israel, Dios hablando a todo el mundo que quiere recibir al Señor. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Palabras clave, el perdón de Dios. Y sanaré sus vidas. Qué bueno es ver que el perdón de Dios en toda la Escritura es crucialmente importante, pero el rechazo del perdón de Dios abocará al juicio, a los juicios, a Apocalipsis, que estamos estudiando precisamente. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento es lo que te va a traer el perdón de Dios. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, la segunda venida de Cristo que se enseña en el libro de Apocalipsis, y quitaré tu candelero de su lugar, esa luz que te está mostrando la verdad. Quitaré tu candelero si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento. Si hay algo que al corazón del hombre, que a la mente de cada persona y que a la carne no le gusta, porque es orgullosa, es la humillación o el arrepentimiento. Pero Dios sabe que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla mirando a Cristo será exaltado. Dice también en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 21, sigue enfatizándolo. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y Dios está diciendo, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, te he dado tiempo para que te arrepientas. Pero si no quiere arrepentirse, entonces Dios va a traer su juicio. En Apocalipsis 9:20, estoy haciendo un breve repaso porque hoy quiero enseñaros una verdad fundamental que Apocalipsis también enseña, el perdón de Dios. Dice en Apocalipsis 9:20, y los otros hombres, después de ver los juicios de Dios, después de conocer la verdad, después de ver que hay un creador que lo controla todo y que Él tiene la última palabra, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cómo puede haber personas que crean que adoran a Dios en contra de Dios? Imposible. Y Dios dice en Apocalipsis 16, la semana pasada llegamos al capítulo 16, y los hombres se quemaron con gran calor, porque hubo una de las plagas que Dios hizo que el sol fuera mucho más intenso, y blasfemaron el nombre de Dios,
que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16:9. No se arrepintieron para darle gloria. El arrepentimiento sincero delante de Dios le glorifica. Pero el rebelde y obstinado que no quiere reconocer el perdón y el amor de Dios, que están estrechamente relacionados, y lo vamos a ver en un momento, Dios dice, va a acarrear condenación. En Apocalipsis 16:11 dice también, y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por úlceras. Son las plagas que vendrán. Y no se arrepintieron de sus obras. Se alejaron de Dios porque sus obras eran malas. No querían estar a la luz de Cristo porque querían vivir en la oscuridad donde practicaban sus pecados y sus maldades. Así es. Por eso el Señor dice, escuchad, quiero perdonaros, pero tenéis que arrepentiros. Quiero amaros, pero tenéis que convertiros. Quiero haceros hijos míos, pero tenéis que rechazar al diablo, vuestro padre, y el mundo y la carne, y recibirme a mí. Y eso es obra de la misericordia de Dios. En Romanos capítulo número 2, el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo estáis viviendo? ¿No os estáis dando cuenta de la obra de Dios? Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. De eso estamos hablando en Apocalipsis. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Es lo que trata Apocalipsis. El que advierte, el que previene, no es traidor. El que avisa no es traidor. Y Dios está avisándonos. Vienen juicios sobre la tierra. Y está diciendo que la revelación del justo juicio de Dios, en el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Tus obras serán reveladas, tus pensamientos serán descubiertos, tus intenciones, Dios las conoce todas. Pero Dios quiere darte su perdón. Así que, teniendo en cuenta este tema, quiere decir que para Dios es muy, muy importante tu arrepentimiento por tu pecado. Y esto lo comprendes cuando vas y entiendes la pureza y santidad de Dios. Cuando ves la pureza y santidad de Dios. Por eso el pecado tiene castigo. Por eso la maldad de no arrepentirse obtiene ausencia de perdón de Dios. Y no te arrepientes, hay ausencia del perdón de Dios. Así es. De eso nos advierte Apocalipsis. De que nos arrepintamos para que recibamos su perdón antes de que sea demasiado tarde. Es cuestión de vida o muerte. Cuando algo es muy importante decimos, es cuestión de vida o muerte. Pero en este caso es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Es mucho más que debemos de tener en cuenta. Y es que Dios nos dice que cuando escuchamos su evangelio de amor en la vida y obra del Señor Jesucristo, el Señor nos dice y nos advierte, como hemos visto, si no lo hacemos, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se aparta, nuestro corazón rehuye, porque sabéis que nuestro corazón es engañoso y es malo. En realidad es la obra de Dios en nuestro corazón que transforma un corazón de piedra en un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que siente y escucha y atiende a la palabra de Dios. Dios quiere obrar así en nosotros. Como os decía, Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo.
Y esta segunda venida de Cristo, ¿qué juzgará en tu vida y en mi vida? ¿Qué has hecho con el perdón de Dios? ¿Qué ha significado para ti el perdón de Dios? Vamos a ver en un momento el perdón de Dios. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a entender que el perdón de Dios en nuestra vida es clave, es importante. Se trata de vida o muerte. Señor, que no haya nadie aquí que salga sin recibir el perdón de Dios. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis es un libro que nos habla de las plagas que Dios va a traer para juzgar la tierra. ¿Por qué la va a juzgar? Porque en realidad el hombre tiene un creador, aunque no lo quiera creer, aún el más ateo que pueda existir, eso no cambia. Dios no necesita defender su autoría como creador. Empieza diciendo, en el principio creó. Si crees o no crees, es lo que es. Y así es. Y tras crear al hombre y todas las criaturas, y el hombre apartarse y desviarse por su propio camino, no teniendo en cuenta a Dios, fue condenado a muerte. Así es, si comes de este fruto, morirás. La paga del pecado es muerte. Así nos enseña la palabra de Dios. Y el hombre queda excluido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y qué bueno es saber esa verdad, porque entonces me doy cuenta de mi condición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y Dios manifiesta y deja claro, ahora el perdón de Dios es clave en tu vida. O lo recibes o lo rechazas. Eso significa dos grupos. No hay más grupos en esta tierra. Los que reciben el perdón de Dios, los que rechazan el perdón de Dios. No hay punto intermedio. No hay, a ver, Dios, si yo no recibo tu perdón, ¿en qué grupo me puedo habitar? No. Es uno o otro. Punto. El que no es conmigo es contra mí. Así es. Ni más ni menos. Apocalipsis 20, que lo veremos en su momento, pero solamente menciono, en el versículo 4, aquí nos dice que por un lado están los que recibieron tronos y la facultad de juzgar, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso nos dice Apocalipsis 24, ya lo estaremos estudiando, pero eso es un grupo. Dice, estos que no se han dejado marcar por el diablo. Y tú dices, yo no me he dejado marcar por el diablo. No, si el diablo quiere que creas eso. Si no has creído en Cristo, estás marcado por el diablo, porque eres hijo de tu Padre, el diablo. Así lo dijo Cristo. O eres de Dios o eres de Satanás. Así es. El otro grupo, en el mismo Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 15, dice, los que no están inscritos en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego. Así que está bien claro, unos son los que reinan con Cristo, reinan 1000 años en la tierra y viven eternamente en el cielo con Dios, o en cielo nuevo y tierra nueva, que así acaba la Biblia, o los que no están inscritos en el libro de la vida, entonces esos son lanzados al infierno, lago de fuego. Así es. Mateo capítulo 25 nos nombra también los dos mismos grupos. Nos dice, del 31 al 46, nos da dos grupos claramente diferenciados, a los cuales separan a la izquierda y a la derecha. Así los llama. Y dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así es. Pero a los de su izquierda, Jesús les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dicho entre paréntesis, esto no es política, por si alguien lo ha malinterpretado. No es política.
izquierda o derecha. Esto está hablando de crees o no crees. ¿Has recibido el perdón o lo has rechazado? Por supuesto, y es importante, el perdón de Dios. Ahora, casi todos los profetas que hablan del fin también explican que hay dos destinos. El profeta Daniel, que es uno de los que más, uno de los que más menciona que el futuro, la revelación de Dios, el apocalipsis futuro, nos dice en el capítulo 12, versículo 2, dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos los muertos van al sepulcro. Dice, todos serán despertados. Y entonces dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así es. Si has recibido el perdón de Dios, vida eterna. Si has rechazado el perdón de Dios, confusión y destrucción. Así es. Así que a todos los que estáis aquí, espero que comprendáis hoy que hay que hacer para estar en el lado correcto. Hay una película que no me gusta la palabra y dice, estoy en el lado oscuro. Pues no estoy hablando de película, estoy hablando de una realidad. O estás con Dios o estás contra Dios. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O vas al cielo o al infierno. No hay otra. Así es. Así que hoy responderemos a ¿por qué tantos juicios y castigos en Apocalipsis? Pues la razón es que Dios quiere que los hombres se arrepientan de sus pecados y reciban el perdón de Dios. Mira si es que en varias ocasiones en Apocalipsis lo nombra, como hemos dicho. No se arrepintieron, porque para Dios es importante. Les llamé la atención de su pecado, les castigué por su pecado y no se arrepintieron. Y hicieron obras malas y les enseñé y les castigué y no se arrepintieron. Y lo menciona. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en el arrepentimiento? Porque es imprescindible para obtener el perdón de Dios. ¿Qué es el perdón de Dios? Es una manifestación de su amor infinito hacia ti. Así es. El perdón de Dios es una manifestación de su amor infinito hacia tu alma, hacia tu corazón. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere el castigo del hombre y de la mujer. Dios no desea tu mal. Dios quiere lo mejor para tu vida. Así que vamos ahora a ver el perdón de Dios. El significado bíblico de la palabra perdonar es tan amplio y tan perfecto que por muchas explicaciones que demos, creo que nos quedaremos cortos. Pero lo primero que quisiera mostraros, y una de las cosas que me gusta hacer mucho, es ver el significado etimológico de una palabra. El significado etimológico de una palabra es ver las raíces, de dónde viene, de dónde procede esa palabra. Así que quise estudiar el verbo perdonar. Y el verbo perdonar está compuesto de dos palabras. Un prefijo per y un verbo donar. Y me llamó mucho la atención. Qué bonita enseñanza tiene el diccionario de la Real Academia, sencillamente. Dice, per es una acción completa y total. Y donar es regalar. Así que el perdón no se da, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. ¡Qué bueno! O sea, que dar significa que estoy dando a alguien, pero no siempre es un regalo. Puede ser que lo debo o puede ser que me lo han pagado y lo tengo que dar. Pero donar, siempre que aparece, está relacionado
con algo que ya está pagado, que no tengo que pagar por ello, así que es una donación. Siempre, en todos los casos, donar es un regalo. Así que perdonar es algo completamente, perfectamente regalado. Lo que Dios ha hecho. ¡Qué bonito! Por ejemplo, la palabra per, que significa completo, pues te llama mucho la atención. Pero perdurar, durar es algo que continúa siendo. Pero perdurar es algo que dura mucho tiempo. Perdurar, algo que dura mucho tiempo. ¡Qué bueno! Seguir, pues es realmente ir detrás de una persona. Pero perseguir significa que sigues ininterrumpidamente e intentas alcanzar. Eso ve que cuando pones per delante de una palabra ayuda mucho. Qué bueno. No tenemos el tiempo de entrar, me costó mucho probar química, pero en química, cuando a un compuesto químico le pones per delante, está expuesto a la máxima. Y entonces, perclorato de potasio, que es de lo que se hacen los fuegos artificiales, precisamente, que algunos, a lo mejor anoche oísteis algunos, pues es un compuesto que es perclorato, 4 oxígenos lleva en su fórmula química. ¡Qué bueno! Así que, por definición, el perdón es una donación de forma superlativa. Donación de forma superlativa. El perdón no es jamás a medias, no es una disculpa, sino que debe ser por completo, perfecto. Y entendemos esto ahora. Perdón lleva a tener una gran importancia. El perdón no tiene nada que ver con nuestro perdón, el perdón de Dios. El perdón de Dios no tiene nada que ver con nuestro perdón. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos muchas de las características de Dios, nuestro Creador. Por ejemplo, Dios nos llama a ser santos, como Él es santo. Pero nuestra santidad no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Él es santo por naturaleza. Yo para ser santo me tengo que esforzar. No sale de mí naturalmente, pero Dios sí. Por ejemplo, nosotros creamos vida, procreando hijos. Pero nuestra capacidad de crear vida no tiene nada que ver con la capacidad de creación de Dios. Él crea por su palabra de la nada. Así es. De la nada Él crea. Y en cuanto al perdón, de la misma forma nosotros podemos perdonar, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no tiene nada que ver nuestro perdón con el perdón de Dios. Y tú te preguntas, ¿en qué sentido es diferente el perdón? Cuando nosotros perdonamos, no restauramos totalmente la relación. Dios sí. Cuando nosotros perdonamos, no quitamos la culpa. Dios sí. A nosotros el perdón nos puede salir barato. A Dios carísimo. Así es. Si alguien te roba una bicicleta y tú decides perdonarlo, ¿qué te costó? Una bicicleta. Pero a Dios le costó el precio más caro. ¿Por qué? Porque Él es el juez de todo el universo. Entonces, ¿cómo hace Dios para odiar el pecado y aún así amar al pecador? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo hace Dios? Odias el pecado, lo repudias, no puedes verlo, y sin embargo amas al pecador. Dios, ese perdón tuyo, explícamelo. No lo comprendo, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que un ser todopoderoso, perfecto y santo
se preocupe en borrar las iniquidades de gente tan indigna como tú y como yo. ¿Cómo puede ser? Bueno, el perdón de Dios es tan amplio y tan completo que se expresa en la Biblia a través de 4 palabras. 4 palabras importantísimas. Algunas nos suenan pero no lo entendemos y quisiera explicaros solo 4 palabras para explicaros el perdón de Dios. La primera palabra es propiciación. Anda, explícamela en un momento. La segunda palabra es redención. La tercera palabra es remisión. Eso no sé lo que es. Y la cuarta palabra es expiación. Son 4 palabras que son términos jurídicos, porque la Biblia es un libro legal en sí mismo. De hecho, la Biblia está compuesta por juicios, por pactos. Por ejemplo, cuando estamos estudiando Apocalipsis, ¿qué vemos? Juicios de Dios. Hay pactos que son contratos en la Biblia. Luego, podéis mirar, está Satanás. Tú dices, ¿Satanás qué tiene que ver con un juicio? El nombre Satanás significa el acusador. En un juicio, ¿no sabéis que hay un acusador? ¿Cómo se llama? Fiscal, el fiscal. Ahí está. Vaya. En un juicio hay un juez. Sí. ¿Quién es el juez? Dios. ¿En un juicio hay un abogado? Sí. Y vemos un abogado en la palabra de Dios, un abogado defensor. ¡Qué bueno! Anda. Así que es importante que estos 4 términos que tienen que ver con que es terminología legal y jurídica, ¿qué significa para mí? 4 palabras que tienen significados diferentes, pero las 4 palabras fueron realizadas en la cruz de Cristo. Así que el perdón de Dios ya lo tenemos que relacionar con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo y el perdón de Dios van totalmente cogidos, totalmente. Propiciación. Se traduce en algunas Biblias como piedad, misericordia, compasión, perdón. Así se traduce. En Lucas 18 nos aparece la historia que cuenta el Señor Jesucristo de que un fariseo y un publicano fueron a orar al templo. Cuando el publicano estaba orando y se golpeaba el pecho, dijo, sé propicio. Utilizó esa palabra, propicio a mí, pecador. ¿Qué quiso decir? Anda, el publicano parece que sabe más Biblia que nosotros y todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Deberíamos. Enséñame qué significa esta palabra. La palabra en griego es gilasmo y significa propiciación, es aplacar la ira de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en los juicios de Apocalipsis? La ira de Dios. De hecho, los últimos juicios, ¿cómo se llamaban? Las copas de la ira de Dios. Son juicios. Así que propiciación es aplacar la ira de Dios, amansar la ira de Dios, mitigar la ira de Dios. Así que qué bueno es ver realmente o satisfacer la ira de Dios. El Señor no soporta el pecado porque ve sus consecuencias cada día. Él no lo tolera, lo repudia. En definitiva, es incompatible con su naturaleza santa y la presencia del pecado es inaceptable en su presencia, en el cielo. Así que por eso debe ser extirpado para siempre. Imaginaros, voy a contar una historia que va a tener que ver casi con las 4 palabras. Imaginaros que un hombre borracho
conduciendo, atropella a un niño pequeño en la calle. Entonces va a juicio y lo toca un juez, el cual hace años perdió a su hijo pequeño porque un hombre ebrio conduciendo lo atropelló. Vaya, el juez que me ha tocado. ¿Cómo piensas que está el juez cuando viene un culpable en esas condiciones? Lo he experimentado en mi propia carne. Entonces, cuando el acusado cree que está todo perdido y se entera en ese momento que el abogado que le va a defender en ese juicio es el hijo mayor del juez. Entonces, siente esperanza, porque ¿quién mejor que el propio hijo del juez para aplacar la ira del juez? ¿Quién sería mejor? Por eso Jesús es nuestro abogado. Él aboga, Él intercede en nuestro favor. Dice Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, o sea, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y ahora el versículo 2 nos lo aclara porque no lo hemos entendido. Y Él es la propiciación, la palabra, por nuestros pecados. Él es el que aplaca la ira de Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los tuyos y por los míos, por los de todo el mundo. Oh Señor, Jesucristo es clave, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Si Él es mi abogado, es mucho mejor. Gloria a Dios. Qué bueno. Su amor es tan grande que el juez hizo algo inesperado, que dejó a todos boquiabiertos. Como también nos dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso, escucha, es el Hijo, y el juez puso a su Hijo como abogado defensor. Dice el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, no estamos hablando de juicios, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que ese Hijo de Dios como abogado fue puesto por Dios mismo. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Y qué bueno que podemos disfrutar. Fue Dios mismo quien lo puso como propiciación. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios, yo pensaba que tú eras un Dios de ira y malo. No, estoy muy equivocado. Tú eres un Dios de amor que has enviado lo mejor, tu Hijo, para que sea mi abogado. Y en Él obtengan mi propiciación. Él sea el que satisfaga, el que aplaque la ira de Dios. Qué bendición tan grande cuando escucho la palabra propiciación para obtener el perdón de Dios. Así que es mirando a la cruz como encontramos propiciación en nuestro perdón. Qué bueno y qué bendición tan grande. Hay más que podríamos ver, pero quiero mencionar redención. La palabra redención significa librar pagando un rescate. Redención. Hemos visto propiciación, aplacar la ira de Dios. Segundo, redención, librar pagando un rescate. Siguiendo con la historia del hombre que conducía ebrio y atropelló a un niño, el juez lo juzga y da su veredicto.
Lo mira a los ojos y le dice, culpable. Claro, no tiene otra opción, porque es un juez justo. Un juez justo va a dictar justa justicia. Vivimos en un mundo tan corrompido que pensamos, bueno, no. Dios es justo. Pero si el Padre dejó boquiabierto a todos, poniendo a su Hijo como abogado, eso es la propiciación, el Hijo nos sorprende aún más, ofreciéndose a sí mismo para pagar la condena con su propia sangre. Eso es redención. ¡Yo lo pago! Pero no hay truco, no. Justicia, legalidad. Se cumple la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir. Eso es exactamente lo que significa redención. Así nos lo muestra la palabra de Dios en Apocalipsis 5:9, hablando de los salvos, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¡Qué bendición tan grande! En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay muchos más versículos que podríamos ver, si estás apuntando, Efesios 1:7, Colosenses 1:14, Hebreos 9:12, no tenemos el tiempo, voy a continuar. Nuestra redención fue pagada al mayor precio posible. Nos pasaremos en realidad toda la eternidad estudiando y comprendiendo el costo de la cruz. Es algo que el apóstol Pablo en Gálatas lo expresa de esta manera. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, me libró de la maldición de la ley, pero ¿qué pasó? ¿Qué le costó? Hecho por nosotros maldición. ¡Oh! Mi maldición hizo maldito a Cristo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso viene de Deuteronomio 21, versículo 23. ¡Qué bueno! Señor, estoy entendiendo un poco más, pero explícamelo. ¿Sabes lo que significa hacerse maldito? Es peor que anatema, es peor que excomunión. Es estar sin esperanza, desechado, cortado, como se amputa un miembro. ¡Fuera! Así es. Eso es lo bajo que tuvo que descender nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos y separado estuvo de su Padre para redimirnos. Esto explica por qué Cristo fue representado como una serpiente en el asta que levantó Moisés. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? En Juan, capítulo número 3, un hombre mayor, Nicodemo, se acercó y el Señor Jesucristo le explica la importancia del perdón de Dios, porque si no, no puede entrar en el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo y solamente se puede a través del perdón de Dios. Pero le dice, como el Hijo del Hombre fue levantado, como Moisés levantó la serpiente en el asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y tú dices, a ver, explícame. La serpiente es el animal maldito, desde Génesis, que siempre representa a Satanás en la Biblia. Pues en la cruz Cristo se hizo maldito por nosotros para redimirnos. Así es. Es mirando a la cruz que encontramos el perdón por gracia del Redentor. ¡Qué bueno! Pero siguiendo con el ejemplo del abogado, nosotros, siguiendo con el ejemplo del que aboga por nosotros y paga nuestra condena, pero ¿qué pasa con nuestra vergüenza? Yo he pecado, y mi vergüenza, y la culpa. Y todo el mundo se acuerda de mi pecado, lo que yo hice. Y si fue algo grave, más aún. ¿Cómo se me quita la vergüenza del pecado? Estoy libre de la condena, pero ahora entra en juego otra faceta del perdón de Dios, que es la remisión. Expiación, propiciación, hemos visto
propiciación, hemos visto redención y vamos a ver ahora remisión. Remisión significa enviar lejos nuestras transgresiones. Anda. Remisión, enviar lejos nuestras transgresiones. Hemos sido perdonados de la condena de la muerte. Cristo, nuestro abogado, nos redimió del castigo, pero Dios, Jesucristo y el resto de los seres celestiales siguen sabiendo que hicimos cosas que no agradan a Dios y que hemos pecado. ¿Cómo les voy a mirar a la cara sin vergüenza, sin tener vergüenza? ¿Cómo se vería un asesino que ha sido perdonado por un juez? Cuando sale fuera, sigue siendo un asesino, perdonado. ¿Alguna vez has pensado cómo se sentirá el rey David? ¿O cómo se sintió el rey David cuando llegó al cielo y miró a los ojos a Urías Eteo? ¿Se te ha ocurrido pensarlo? Para los que no sabéis la historia, el rey David estaba en guerra, él se queda en el palacio y entonces manda a sus soldados a la guerra. Y Urías Eteo es un hombre con honor, es un valiente de David. Urías Eteo es un hombre temeroso de Dios. David sale al balcón y ve a la mujer de Urías Eteo y la desea para sí, duerme con ella y poco después se entera que está embarazada. Así que en ese momento mandó matar a Urías y se quedó con su esposa. Tengo que reducirlo, así es. Después de esto, el profeta Natán lo amonesta duramente y David, aunque sufre las consecuencias de su pecado y su hijo muere, él siendo adúltero, mentiroso y asesino, se arrepiente. ¿Os acordáis? Perdón de Dios, arrepentimiento juntos. Se arrepiente. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que pero se arrepiente sinceramente y profundamente? Y Dios lo perdona. ¿Sabes lo que dijo Dios luego de David? Dice en Primera de Reyes 9:4 que anduvo con integridad de corazón. Pero Dios, sí. Dice en Primera de Reyes 11:4 que el corazón de Salomón no era perfecto como el corazón de David. Y tú te preguntas, y yo me estaba preguntando, pero Señor, a ver, Dios, explícame un momento, ¿David no era un asesino? ¿Ya te has olvidado? ¿Cómo tiempo después de lo que ocurrió dices que es un hombre íntegro, un hombre con un buen corazón, conforme a tu voluntad? Y Dios dice, cuando le pregunto si se ha olvidado, sí, me he olvidado. Sí, me olvidé. Cuando Dios dice que perdona y que olvida de verdad. Así es la palabra de Dios. Esta es la palabra remisión. Lo aparto y no me acuerdo más de él. Esto los hombres no sabemos hacerlo. Nos cuesta. Todavía me acuerdo de la que me hicieron cuando era pequeño. Me pegaron una piedra y todavía me acuerdo de la... Y Dios dice, no, esto no es perdonar, o por lo menos no es como mi perdón. Que la palabra remisión enseña. Cuando Dios dice que perdona y se olvida de verdad, la palabra remisión está relacionada con esto. Dice en Hebreos 10, ahí, versículo 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Dios, qué bondad tan grande, qué perdón más perfecto, qué maravilloso. Tu Hijo aplaca la ira y Él es mi propiciación. Tu Hijo paga mi deuda y Él es mi Redentor. Y ahora tu Hijo Jesucristo, Dios perfecto, dice, si te perdono,
me olvido. Nunca más me acordaré de tus pecados. Esto es lo que hizo también en la cruz por nosotros. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo en la cruz dijo, yo derramo mi sangre y alejo totalmente tus pecados de tu vida. Ya está. Así es. En la misma cena del Señor, Él dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de vuestros pecados. ¡Qué bendición tan grande! Perdonadme, pero es importante terminar con la última palabra. La tengo que nombrar. Sé que son 5 minutos más, pero es importante tenerla en cuenta. Después de todo esto, la última palabra es expiación. Hemos visto propiciación, hemos visto redención, hemos visto remisión y ahora expiación. Son 4 palabras que definen en la Biblia perfectamente el perdón de Dios. ¿Qué es expiación? En las religiones paganas, es la persona que comete la falta la que debe reparar y restituir mediante penitencia o castigo. Si queréis anotar, 1 Samuel 6, 3 y 4, los palestinos, los filisteos, que aparecen ahí, palestino y filisteo es la misma palabra en el original, por si no lo sabíais, los palestinos dicen, tenemos el arca de Jehová, tenemos en nuestra vida muchos castigos, muchas úlceras, muchos problemas, ¿cómo tenemos que pagar? Y es la palabra expiar, ellos utilizan la palabra expiar, vamos a expiar, es pagar, pero en la Biblia no es así, no es así, aunque nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados, Él lo expió por nosotros. Dice Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo número 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, esto es Jesucristo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Qué bonito ver esa obra! Así que expiar es cubrir o remover una transgresión. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que se apoderó de ellos fue un sentimiento de culpa tan grande que se sintieron desnudas. Y os lo puedo asegurar, que ante este sentimiento no existe ropa que nos pueda tapar del pecado, excepto la que nos ofrece Cristo. Esto es justo lo que hizo nuestro amado Salvador. Él extiende su manto de justicia sobre nosotros y es la eficacia de su sangre la que cubre y remueve el pecado que nos impedía llegar a Dios. Él cubrirá y removerá para siempre todo rastro de mal que cometimos, sus redimidos. ¡Qué bendición tan grande! Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia. Eso es realmente expiar. En Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, hemos acabado. Creo que es importante, aunque hay algo más, pero el perdón de Dios relacionado con 4 palabras. Propiciación, aplacar la ira de Dios. Redención, liberar pagando un rescate. Remisión, enviar lejos nuestras transgresiones. Y expiación, cubrir o remover nuestras transgresiones. ¡Qué bendición tan grande el perdón de Dios!
La pregunta es, ¿le has pedido perdón a Dios? Porque el perdón de Dios se ofrece gratuitamente, pero tú tienes que recibirlo. Tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que entregarle tu vida. Porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú...